Y ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado del día, que es Benjamín López, subdirector de Es Diario. Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros un día más. Ya se ha hecho oficial ese acuerdo entre Vox y Tamames para presentar esa moción de censura que se va a registrar el próximo lunes en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál es tu opinión acerca de que Vox sí que finalmente haya decidido utilizar esta herramienta parlamentaria para intentar sacar a Sánchez del gobierno? Bueno, que está en su derecho de hacerlo, eso como primera reflexión, ¿no? Está en su perfecto derecho de hacerlo, es una herramienta constitucional. De hecho, el propio Sánchez llegó al poder a través de una moción de censura, o sea que es absolutamente legítima, ¿no? Eso es como primera reflexión. Como segunda reflexión sobre la oportunidad o no de hacerla, pues verás, hombre, yo creo que aquí Vox busca el protagonismo, claro, lógicamente, también tiene derecho a hacerlo, pero sabe perfectamente que esta moción de censura no va a salir adelante, independientemente de la postura que adopte finalmente el Partido Popular, y lo que busca aquí es su propio beneficio, eso es evidente también, ¿no? Busca, diríamos, promoción del partido, busca protagonismo, busca al fin y al cabo, cerca de unas elecciones autonómicas y municipales, pues posicionarse en el tablero político. Eso es evidente y a la vez intentar poner en una situación complicada a Feijóo. Para este Feijóo yo creo que reaccionó rápido desde el primer momento, dejando muy claro, para que no hubiera dudas, que se abstendría en todo caso en esta moción de censura, pero que no la iba a votar a favor. Por lo tanto, ese debate y esa polémica pues queda zanjada desde el minuto cero, ¿no? Luego, sobre el personaje en sí, pues bueno, es un personaje controvertido por su biografía política, sobre todo, diría yo, ¿no? Es verdad que un hombre que perteneció al Partido Comunista de España, que fundó Izquierda Unida, que acabe encabezando una moción de censura de Vox, aunque como él mismo dice, ha evolucionado políticamente, pero la evolución no deja de ser sorprendente, ¿no? Por extrema, diríamos, un salto de 180 grados, ¿no? Pero esas lecturas que se están haciendo, que se está utilizando a Tamames, que se ha dejado engañar por Vox, en absoluto, vamos, eso sí que no puedo compartirlo, porque Ramón Tamames tendrá muchas cosas, pero desde luego tonto no es, tiene los 5 sentidos en perfecto estado, es un hombre muy preparado, un hombre formado, un hombre con criterio y desde luego no se va a dejar engañar por nadie. Si los motivos que él tenga para ir a esta moción de censura serán los que sean, yo tengo mi opinión al respecto, creo que busca sus 5 minutos de gloria cuando ya nadie pues prácticamente se acordaba de él, ¿no? Pero más allá de eso no se está dejando engañar absolutamente por nadie. De hecho, veremos a ver cómo le sale la jugada a Vox, porque a mí me consta que las negociaciones con Tamames no han sido nada fáciles, no han sido en absoluto nada fáciles, porque es un hombre que tampoco va a hablar al dictado de nadie, va a hablar con libertad, con algunas de sus posiciones no son del todo coincidentes con Vox, y ha habido una negociación, por llamarlo de alguna manera, bastante caótica, en la que yo creo que algunos de los dirigentes de Vox han llegado a dudar incluso de si era el candidato idóneo para esta moción de censura. Por las informaciones que yo tengo, esto es así, y al final, pues bueno, se ha llegado a un acuerdo, veremos a ver lo que defiende, veremos a ver qué dice o cómo no dice, veremos a ver si Sánchez, porque también se está hablando de que Sánchez es posible que ni intervenga en la moción de censura, lo cual sería para mí una falta de decoro parlamentario absoluto y un desprecio a la Constitución y a las reglas parlamentarias tremendas, pero incluso podemos vivirse esperpento de que el presidente del gobierno no intervenga en la moción de censura contra él. Bueno, has dicho, Benjamín, que lo que quiere, que tu opinión, pues lo que quiere Vox es buscar ese protagonismo. Yo creo que el protagonismo ya lo tiene, porque bueno, es la tercera fuerza parlamentaria ahora mismo en el Congreso de los Diputados. Y sí que es verdad, pues que tanto desde el Partido Popular o desde muchos medios de comunicación se dice que bueno, que esto no va a conseguir nada, que solo va a dar fuerza al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Pero mi sensación es que al final lo que se pretende es que no se cambie nada, y cuando parece que sí se hace algo para cambiar la situación actual, en lugar de esperar a las elecciones, también se critica. ¿No es oportuno presentar esta moción en el momento en el que nos encontramos, por desgracia y como consecuencia de la gestión de este gobierno, antes que seguir esperando a que en unas elecciones se pueda echar a Sánchez o no? Bueno, es que a Sánchez la única manera de echarle va a ser en unas elecciones. La moción de censura, desde luego, no va a servir para echar a Sánchez, va a servir para censurarle,
va a servir para decirle 4 cosas a la cara, va a servir para que los españoles escuchen lo que cada partido piensa del presidente del gobierno, pero desde luego no va a servir para echarle, por desgracia. Si sirviera para echarle, yo creo que sería claro y nadie habría esperado tanto tiempo para desalojar al presidente del gobierno. La moción de censura no va a servir para echar a Sánchez, por desgracia, y va a ser en unas elecciones. Hay unas muy próximas, que son el 28 de mayo, están ya a la vuelta de la esquina, y esas son el primer paso, y esperemos que el primer capítulo, ¿no?, del desalojo de Sánchez de la Moncloa. Lo demás son estrategias parlamentarias absolutamente legítimas. Yo no descalifico a Vox porque presente una moción de censura, está en su legítimo derecho de hacerlo. Ahora bien, lo que está claro y la gente tiene que saber es que esa moción de censura no sirve para echar a Sánchez de la Moncloa. Ojalá sirviera, pero es que no es la realidad. No sirve, no va a servir y no se va a producir. Igual que Sánchez presentó una moción de censura en la que, bueno, pues se dio cuenta que tenía opciones para desalojar a Rajoy en aquel momento del gobierno, en esta ocasión no existen aritméticamente esas posibilidades, salvo que alguien se vuelva loco en el momento de la votación, cosa que parece bastante improbable, ¿no? Ojalá triunfase, pero es que no va a ser así. Por lo tanto, ese no es el camino para echar a Sánchez. Es el camino que ha elegido Vox, pues, para su estrategia política, repito, legítima y respetable, pero no es para echar a Sánchez, desde luego. No es para Sánchez porque es previsible pues que no saque, como tú bien dices, claro, esos apoyos, cosa que yo no entiendo porque creo que los motivos son sobrados para apoyar esta moción de censura, para que el Partido Popular también la apoyase, para que Ciudadanos la apoye, aunque bueno, todo apunta a que ambos partidos se van a abstener. Y sobre Ramón Tamames, es verdad que hemos escuchado en los últimos días pues que ha habido esas negociaciones complicadas, aunque yo entiendo que si al final se ha llegado a un acuerdo que se ha hecho oficial, se habrá pactado un discurso, por lo tanto, que estará muy bien atado para la presentación para la defensa de esa moción, ¿no? Sí, a mí hay personas de Vox que me decían que Tamames es imprevisible y es bastante incontrolable, ¿no? Por lo tanto, yo sí tengo curiosidad por ver cuál va a ser ese discurso final, ¿no? Que supongo que se habrá intentado atar al máximo, pero que creo que hay una dosis todavía ahí de incertidumbre o una dosis de imprevisión en la que Tamames puede salir por donde quiera. No me extrañaría que un señor de casi 90 años pues tenga el arrojo o diríamos la voluntad de decir en el último momento lo que le apetezca. O sea, no creo que la cuestión esté atada al 100%, sinceramente. Esa es mi opinión y eso es lo que me llega incluso por parte de alguna gente de Vox, ¿no?, que consideran que esta negociación ha sido una locura en el sentido de que no había pues ni un procedimiento establecido, ni Tamames se somete tampoco a diríamos, no a órdenes estrictas, pero a pactar algo así al dedillo, y ha sido muy complicado, y yo creo que hay una dosis de incertidumbre sobre lo que finalmente va a decir, aunque habrá un pacto entre caballeros, desde luego, para no perjudicar los intereses electorales de Vox. Eso es lo que creo. Luego veremos a ver en qué queda la moción de censura. Yo lo que no comparto, desde luego, ya lo he dicho, es las descalificaciones hacia Tamames en el sentido, bueno, de gente, sobre todo, es que no ha terminado ni la carrera y se permite el lujo de decir prácticamente que este señor, pues poco menos que chochea, que está haciendo el ridículo, etcétera, etcétera, cuando yo creo que es una mente brillante, la de Ramón Tamames. Se puede estar o no políticamente de acuerdo con él, se puede estar o no de acuerdo con su trayectoria, pero es un hombre preparado, desde luego, muchísimo más que la mayoría de los que lo critican, ¿no? Pero bueno, aquí hablamos, Rebeca, a mi juicio, de estrategias políticas, ¿no? Dices, el PP tenía que apoyar la moción de censura de Vox, Ciudadanos también la tendría que apoyar. Hombre, si fuera a salir adelante, para mí, sin duda, claro, la tendrían que apoyar, efectivamente, pero es que entonces lo hubieran presentado ellos, ¿no? Lo hubiera presentado Feijóo, si hubiera la posibilidad de salir adelante la moción de censura, porque tiene más escaños que Vox, y sería lo lógico y lo natural, ¿no? Pero es que en este caso no es así, por lo tanto, igual que Vox hace su estrategia política, yo creo que es legítimo que los demás también marquen la suya y no vayan al seguidismo o al dictado de lo que pretenda Vox. Aquí cada uno está en su estrategia política, todas son respetables, pero no se puede exigir a alguien que siga la estrategia del otro. Porque esto es estrategia, yo insisto, esto es estrategia legítima, pero esta moción de censura, por desgracia, no va a salir adelante. Ojalá saliera, pero es que, repito, no va a salir adelante.
El partido también es consciente de eso, bueno, lo somos todos los españoles, como tú dices, pues la estrategia de Vox sí que es en este caso retratar, ¿no?, al resto de partidos según la postura que tomen en esta moción de censura. En cualquier caso, respecto al discurso de Tamames, vamos a salir en pocos días de dudas porque se va a registrar esa moción el lunes. A partir de entonces, después de 5 días ya se puede celebrar, tener una fecha, ¿no?, para esa moción, la que diga la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, así que previsiblemente pues la próxima semana ya sabremos la fecha exacta en la que se celebre ese debate de la moción de censura. Habrá que ver porque ahí Batet también, previa llamada a Moncloa, por supuesto, pues fijará la fecha que más le convenga a Pedro Sánchez o al Partido Socialista, ¿no? Esto es así. Esto lo tenemos que tener todos claro. La Constitución, que hasta donde yo sé, no establece un plazo máximo. Por lo tanto, podría poner la fecha prácticamente cuando quisiera, ¿no? Sería una tomadura de pelo porque, hombre, yo creo que el espíritu de la ley implica que sea lo más cercana posible a la presentación, al registro, ¿no?, de la moción de censura transcurridos esos 5 días. Yo creo que hay que buscar la fecha más próxima, ¿no? Pero no hay nada explícito al respecto y por lo tanto puede fijar la fecha que más le convenga a Pedro Sánchez, que es lo que va a ocurrir, ¿no? Estratégicamente Pedro Sánchez buscará el momento que más le interese para esa moción de censura. No sé cuándo será, estará haciendo sus cálculos ahora en Moncloa, pero eso va a ser así, ¿no? Batet tiene poco de presidenta del Congreso en ese sentido y bastante de partidista o de partidismo a la hora de tomar sus decisiones, como hemos visto a lo largo de toda la legislatura en múltiples casos. Hablemos también de los hombres de negro, de esa misión del Parlamento Europeo que ha estado estos días por España, y lo que han dicho, pues al irse ya de Madrid, es que no tienen claro dónde han ido esos fondos europeos. O sea, al final seguimos sin saber cuál ha sido el destino de esos fondos y han tenido también que venir a ratificarlo desde Europa. Sí, efectivamente. Bueno, pues ratifica un poco las sospechas que todos tenemos, porque es que vivimos en este país y sabemos que la gestión de los fondos europeos está siendo bastante negligente y bastante oscura, ¿no? Y bastante partidista también, por lo que sabemos, ¿no? Claro, esta delegación europea, claro, ha llegado aquí, se marcha, yo creo, un tanto escandalizada. Primero, por esa cuestión del delito de malversación, ¿no? O sea, yo le estoy dando dinero a usted y usted de repente baja, coincidiendo en ese momento, baja el delito de malversación, ¿no? Lo rebaja o lo reduce o lo suaviza. Oiga, esto no será porque es que se lo quieren llevar calentito a su casa. La pregunta es absolutamente pertinente, ¿no? ¿Por qué rebajan el delito de malversación? Eso además de la gestión en sí, ¿no? Hoy los jueces también del Consejo General del Poder Judicial le han dicho bien claro a esta delegación que al final la ley del solo sí es sí va a tener unos efectos absolutamente irrevocables, nefastos y que no tienen solución, que el daño ya está hecho. Yo creo que la imagen de nuestro país sale bastante deteriorada después de esta visita, porque es natural que sea así, porque estamos asistiendo a una serie de atropellos, de cruce continuo de líneas rojas que ni nos imaginábamos, que tienen unas consecuencias nefastas para España, de las que Europa no puede ser ajena. Es que no puede ser ajena a lo que está ocurriendo. Claro, poner en manos de este gobierno la gestión de esas descomunales cantidades de dinero, sin un control, y el gobierno además descalificando la misión europea, ¿no? Diciendo, bueno, que esto está politizado, etcétera, etcétera. Bueno, no sé si está politizado o no, pero desde luego son los que nos van a juzgar y los que van a emitir un informe en el que vamos a quedar absolutamente retratados, ¿no? Es una pena, pero responde a la realidad española. O sea, no se puede maquillar. Los que vivimos aquí no nos sorprende. Igual a los parlamentarios europeos, la delegación europea, los expertos que han venido, pueden llevarse alguna sorpresa. Supongo que no. Más o menos sabían a lo que venían, lo que se iban a encontrar. Pero desde luego no nos sorprende. Lo que estamos viendo en España es absolutamente inaudito, con la gestión de los fondos europeos, con la legislación que en algunos casos tiene que ver también con la gestión, o puede tener que ver con la gestión de los fondos europeos, como el delito de malversación, etcétera. Y claro, es que el informe final que emitan, pues desde luego, como digo, no nos va a dejar en buen lugar. Es así, y además España es el país mayor perceptor de fondos europeos, por lo tanto, es que es verdaderamente preocupante, pero es que Sánchez no puede pretender engañar a todo el mundo durante todo el tiempo, ¿no? Al final se acaba descubriendo, ¿no?
al personaje. Por muy buena prensa, por muy buen cartel que quiera tener fuera de Europa, por mucho que se lo haya trabajado, por muy bien que se lleve con las autoridades europeas, al final se acaba descubriendo el pastel, y el pastel es lamentable. Hablando de ese, pues lo que han dicho esos, es el Consejo General del Poder Judicial a estos eurodiputados que han estado por aquí estos días, diciendo que ese daño ya es irreversible, que hay 4.000 penas que van a ser previsiblemente revisadas y que es un proceso que se va a alargar durante 5 años, porque todavía no hay esa reforma de la ley del solo sí es sí, que sí que dicen que van a presentar, y no va a cambiar la situación de quienes ya han sido condenados, quienes van a seguir teniendo esas revisiones como consecuencia de la ley del solo sí es sí. Hoy hemos visto además en el Congreso de los Diputados unas imágenes, la verdad, que bastante lamentables, como una diputada pues les recordaba a Montero y a Marlaska esa liberación que se está produciendo de delincuentes sexuales, ese beneficio, ¿no?, que están recibiendo, y esta era la reacción que tenían Marlaska y Montero en el Congreso de los Diputados. Lo vemos. Que tanto le caracteriza, porque es muy grave. Son ya más de... No es impresionante, o sea, bueno, no sé si ya hemos llegado a un punto en el que ya no nos sorprendemos de que sigan ocurriendo este tipo de cosas, pero con las cifras que estamos conociendo, por cierto, que aunque las niegue Irene Montero, la ministra de Igualdad, que diga que bueno, que no están claras las cifras, los jueces han certificado que son 522 al menos quienes han sido beneficiados y que hay al menos 54 que han sido excarcelados. Tenemos a los ministros riéndose a carcajadas cuando se les habla de este asunto. Hombre, porque lo que denota esto es que en realidad a las víctimas les importan un bledo. Los efectos de la ley, que ellos llaman indeseados, pero que están absolutamente previstos y avisados, les importan un bledo, y que lo único que les importa, y por lo que están intentando promover un cambio de la ley, es por razones meramente electoralistas, para maquillarse delante de la opinión pública. Pero una vez que te quitas el maquillaje, lo que les queda es esa risa. Es esa risa porque les importa un bledo. Es más, el gobierno sabía perfectamente lo que iba a ocurrir, pero el gobierno lo que no calculó bien era el escándalo social que iba a montar lo que iba a ocurrir. No son los efectos indeseados reales, son los efectos en la opinión pública. Ellos sabían que se iban a producir reducciones de penas, que por cierto no son 500, son muchas más en realidad. 500 que se sepa, sí. 500 efectivamente que estén certificadas, pero en realidad puede ser el doble o el triple incluso, ¿no? Esa es la realidad, porque hay audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia que no están pasando los datos o que no los tienen actualizados, y según los propios jueces la realidad es mucho mayor. Pero sea cual sea el número, que da igual que sean 500, 600, que 1000, es un escándalo sin precedentes, esto demuestra que es que le importa un bledo al gobierno, le importa un bledo las víctimas, el sufrimiento de las víctimas, las mujeres, porque al fin y al cabo la mayoría de las víctimas en este caso también son mujeres, les importa todo eso muy poco, les importa únicamente el coste electoral que este escándalo puede tener para ellos, ¿no? El 28M y luego en diciembre las elecciones generales. Y por eso están intentando maquillar el tema de la ley, hacer una reforma que no llega, por un lado, porque no saben cómo hacerla, porque no tienen apoyos, porque no quieren los del PP, porque no quieren los de Vox ni los de Ciudadanos, y porque en realidad saben que prácticamente es volver a la legislación anterior, es hacer un borrón y cuenta nueva. Y para más Inri es que da igual ya, o sea, es que el daño ya está hecho. No da igual porque los delitos que se cometan a partir de ahora, de esa reforma en adelante, pues estarán de nuevo bien enjuiciados, ¿no? Y bien castigados. Pero lo que el daño ya está hecho y no ha habido ninguna dimisión. Y ayer Feijóo en el Senado creo que ponía el dedo en la llaga cuando decía, oiga, si ha habido dimisiones por una chapuza como la de los trenes, que al fin y al cabo estamos hablando de dinero y de tiempo, no de personas y de sufrimiento de personas, ¿cómo es posible que no haya dimisiones o ceses en el caso de la monumental chapuza de la ley del solo sí es sí, donde ahí sí hay sufrimiento de personas con nombres y apellido, repito, la mayoría de ellas mujeres? Es que es verdaderamente inaudito. La debilidad del gobierno de Sánchez es tremenda y sobre todo su insensibilidad. Los que dicen proteger a las mujeres, en realidad les importa un bledo las mujeres, en este caso las víctimas de violencia sexual. Les importan un bledo, se permiten el lujo de reírse en el hemiciclo cuando les recuerdan estas cifras de pavor, estas cifras de vergüenza. Y ellos se ríen a mandíbula batiente. Bueno,
pues ese es el gobierno que tenemos y ese es el gobierno que hay que echar. No será en esta moción de censura, pero esperemos que sean las elecciones. Hablando de lo que nos importa un bledo o no, precisamente ayer hablamos del asunto de la bandera con la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras. Yo dije que a mí me importaba un bledo lo que le representara a ella, sino que lo importante es que respetara los símbolos nacionales en el Congreso de los Diputados de España. Sabemos que no podemos confiar mucho en la presidenta del Congreso, como tú has dicho antes, Meritxell Batet, que de presidenta del Congreso tiene poco, pero lo cierto es que este gesto hubiese requerido una expulsión. He visto además que tú has escrito sobre este asunto en Es Diario. Sí, claro, porque hombre, esta señora que parece que le da tanto asco la bandera de España, ¿no? Le da como asquito, la quita, que no se la vea junto a ella, que no esté demasiado cerca. Lo que no le da asco son los 10.000 euros mensuales que se embolsa también pagados por esa bandera, al fin y al cabo, por España, ¿no? Por el Estado español, por los contribuyentes españoles. Eso no le da asco, le da asco la bandera. Oiga usted, señora, desde luego su actitud es absolutamente reprobable, pero lo grave del asunto es que quien se la tiene que reprobar no se la reprueba. Meritxell Batet mira para un lado, solamente le preocupa, que es lo que escribía yo, solamente le preocupa a la presidencia del Congreso que se llame filoetarras a los filoetarras. Ahí sí intervienen, ahí sí llaman al orden, ahí sí amenazan al diputado con expulsión, con sanciones, etcétera, etcétera. En este caso, si te he visto no me acuerdo, miro para otro lado y aquí no ha pasado nada. Oiga, de verdad es una absoluta vergüenza, ¿no? Tampoco hay que montar una montaña de arena, pero sí poner en su justa medida lo que esto simboliza, ¿no? O sea, no puede ser que llegue esta señora, esta impresentable, y retire la bandera de España. Por cierto, un aplauso a nuestro compañero Josué Cárdenas, que puso el dedo en la llaga preguntándole lo que nadie más en esa sala de prensa se atrevía a preguntarle, que era tan obvio, ¿no? Oiga usted, ¿por qué ha retirado la bandera de España? Eso no se puede consentir, ¿no? No se puede consentir más allá de la gravedad o no del acto. Es el símbolo, el valor que tiene, ¿no? No puede despreciar de esa manera a los españoles de los que está cobrando. Usted no se puede reír en mí. Usted, al final, usted no se sentirá española, me da igual. Pero usted es una empleada de los españoles. La estamos pagando los españoles, no los que la han votado. La estamos pagando todos los españoles. Y usted lo mínimo que tiene que hacer es un respeto al país que le paga y a los ciudadanos que le pagan con el dinero de sus impuestos. Eso es lo mínimo. Pero, repito, lo grave es que las personas que tienen el poder para evitar que esto suceda, miran para otro lado. Esa es la desgracia en este país, ¿no? Tenemos un gobierno, siempre lo he dicho, que trata mejor a Bildu que a Vox. Trata mejor al verdugo que a la víctima. Bueno, pues ese es el gobierno que tenemos. No nos vamos ahora a sorprender.